Buenos días, compañeros directores. Agradezco mucho el tiempo que están disponiendo para que les haga la presentación de lo que es un ensayo acerca de la legislación educativa. ¿Me haría el favor de leer, maestro? Curso Legislación Educativa, tarea 1.4.1. La administración de derecho educativo en nuestro país es un tema demasiado importante, ya que garantiza el cumplimiento de nuestras leyes y el actuar con base a un marco legal, atendiendo la diversidad de nuestro país, así como las diferencias y similitudes que existen en el ejercicio de la docencia. Todo conforme a derecho, brindando una educación que responde a las necesidades de nuestro país y a las recomendaciones de los organismos internacionales. Sí, compañeros, como directores enfrentamos múltiples problemas y es muy importante que estemos actuando siempre con base en un marco legal. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice que la educación en México es un tema controversial debido a la gran diversidad cultural, tanto social como geográfica, económica y cultural. Acuérdense que nuestro país es un país multicultural, en donde tenemos más de 60 etnias o pueblos nativos. También es importante que la educación que nosotros demos a nuestros alumnos sea con equidad, con igualdad, además de calidad. Dice que al ser un país multicultural no es fácil, ya que cada comunidad enfrenta sus propios retos, circunstancias en desigualdad de condiciones. Porque no podemos comparar un contexto urbano con uno rural, además de los trabajos en los que se desenvuelven los papás de nuestros alumnos. Ahí ya hay una desigualdad económica y social. Entonces nos dice que debemos resolver ese tipo de problemas bajo el marco legal educativo que existe en nuestro país, actuando conforme a derecho, garantizando la aplicación de las leyes que rigen nuestro país y acorde a las recomendaciones internacionales. Todo esto sin descuidar el contexto en que se desenvuelve cada institución educativa. Difícil, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en eso. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva y llegamos al marco legislativo, porque esto está dividido en tres partes. Primero vamos a estudiar lo que es el marco legislativo mundial comparado con el de América Latina. Después vamos a estudiar el marco legislativo de México y para finalizar vamos a estudiar cómo los docentes hemos enfrentado algunos tipos de problemas. En el marco legislativo mundial y de América Latina, nos encontramos que América Latina se distingue por tener un gran número de países en vías de desarrollo. Esto hace que haya un gran desfase en cuestión educativa comparado con países del primer mundo. Sin embargo, a nivel mundial se enfrentan los mismos problemas. A nivel mundial se enfrenta el problema de que nos quejamos siempre que nuestros alumnos no alcanzan los aprendizajes esperados en español, como es la lectura, la escritura, y que les cuesta mucho trabajo resolver problemas matemáticos. Estos problemas son mundiales, no son privativos de América Latina, de México, de África, son mundiales. Y tenemos el siguiente título donde nos dice que la educación es una forma de superar la pobreza y la marginación. Lo platicábamos en otra ocasión. Si nosotros no buscamos la forma de que se superen esas carencias, es condenar a nuestros alumnos a la pobreza y a la marginación. Por lo tanto, tenemos algunos organismos internacionales, como es la UNESCO y la OCDE, que realizan pruebas para medir el desempeño de la educación en países de América Latina y de todo el mundo, con la finalidad de que se tomen las medidas adecuadas y de tomar conciencia para superar este tipo de problemas. Sin embargo, no es suficiente el dinero que aporta el Banco Mundial, el dinero que aporta nuestro gobierno, no es suficiente para disminuir esa brecha. Para que nosotros disminuyamos esa brecha, es necesario apegarnos a lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí tenemos esos 4 puntos tan importantes que también, como lo comentábamos, esto va de acuerdo con los rasgos de la normalidad mínima, con las prioridades de la educación, y nos piden ahí que nosotros como maestros
seamos innovadores. Seamos innovadores en cuestiones de estrategias, en cuestiones de lo que enseñamos a nuestros niños y cómo se lo enseñamos. También es muy importante la profesionalización de los docentes, porque recuerden que los tiempos han cambiado. Nuestros alumnos no son los mismos que teníamos hace 10, hace 15 años, ni siquiera que los de hace un año. Entonces hay que estar, compañeros, constantemente actualizándonos, hay que estar tomando los cursos. Tenemos una gran oferta educativa que muchas instituciones nos ofrecen. Buscar lo que nos guste, buscar lo que se acomoda a nuestras posibilidades y hacerlo. Ahí tenemos los otros dos puntos que esos ya competen a nuestro gobierno. Ahí sí nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos gestionar. También podemos influir un poco ahí, que es que se cubran las necesidades de cada plantel educativo, porque si nosotros no tenemos la computadora, no tenemos las mesas, pues es imposible avanzar. Esos son los compromisos de nuestro gobierno. También la estructura de los docentes, que el personal esté completo. Entonces pasamos, maestra, y eso fue lo que complementaba a lo que había detectado la OCDE, de que debemos de hacer esfuerzos, aparte de los de nuestro gobierno. ¿Y qué pasa en América Latina? Es bien impactante, para mí es bien impactante, ahorita lo vamos a ver. Mire, América Latina no ha podido avanzar en lo que es la educación, porque los marcos legales no están completos. En primer lugar, aún están reticentes a las reformas educativas. ¿Por qué? Porque aún existe el caciquismo del Estado, yo lo llamaría así, porque el Estado controla la educación. Él dice a quienes les da, a quienes no les da. Hay países de América Latina en donde nada más la educación obligatoria es hasta primaria. Aquí en México, de acuerdo a los instrumentos y a las recomendaciones, ahorita ven que la educación obligatoria es hasta el bachillerato. Sin embargo, en América Latina, pues hay países en donde nada más es, como lo acabo yo de decir, primaria. Ahora se está haciendo, de acuerdo a esas recomendaciones, que haya otros actores, que no sea privativo del gobierno en América Latina. Dice ahí que ahora se toman en cuenta a los empresarios y a los organismos internacionales. Es por eso que nosotros tenemos algunos concursos como el de FUMEX, que acaba de pasar, porque se está tomando en cuenta también a los empresarios para alcanzar una mejor calidad educativa. También estaba secuestrada la educación por intereses políticos y culturales, porque todavía existe. Tales niños de tal etnia, de tal comunidad, pues ellos nada más tienen derecho a esto, el gobierno no les daba lo que tenía que ser, no había equidad. También dice ahí que secuestran a la educación para fines políticos y económicos. Lo que siempre se hablaba, que al gobierno no le convenía que de verdad estudiaran nuestros niños, ¿verdad? Aunque eso es en otros países. Dice que hay mucha burocracia. Ahí pongo lo que todavía nosotros no superamos aquí en México, que nos amontonamos de papeles, ¿verdad? Y no podemos dedicarnos a los niños. Entonces ahorita el gobierno está haciendo múltiples esfuerzos y les vuelvo a repetir, la semana pasada se hizo el intento de que le van a mandar administrativos a las escuelas de tiempo, de organización completa. Esto no va a ser fácil ni va a ser ya rapidito, va a ir poco a poco. Entonces dice que hay mucha burocracia todavía en América Latina y que también dice que todavía no hay consenso social en países como Uruguay, Bolivia y Venezuela. Acuérdense que el trabajo en equipo es mejor y da mejores resultados que el hecho de que se secuestra la educación. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos mencionan unas palabras ahí, que los éxitos conseguidos por algunos países de Asia Oriental, Sudoriental, en la lucha contra la pobreza, se explican en gran parte a las inversiones masivas que han realizado a lo largo de varios decenios en cuestión de educación, investigación y desarrollo. No está diciendo años, son decenios. Sí, pasamos a la siguiente y llegamos al marco legislativo educativo en México. México tiene una educación completa, tiene un marco legislativo completo, compañeros.
La evolución que ha tenido la educación en México es impactante, porque desde la época prehispánica pues llegó la alfabetización a nuestro país. Bueno, desde la época prehispánica ya había las escuelas calmeca y después llega la alfabetización, y ahorita vamos a ver cuál ha sido la historia, el marco legislativo educativo en México. Pasamos a la siguiente, y dice que cuando México nace como un país independiente, se ve la necesidad de tener algo que legisle a la educación. Pasamos, y es en la reforma de 1833 y 1834, en donde se empieza a hablar de lo que es la educación y se empieza a empezar a estructurar. Quiero decirles que de la reforma liberal, viene, de ahí se sientan las bases para el artículo 3º. También quiero comentarles que todas las leyes y el marco educativo de nuestro país se centra en el artículo 3º. De ahí nace, del artículo 3º. Entonces tenemos, primero que nada, la regidora es la Constitución. En la Constitución está, de ahí nace el artículo 3º, de ahí nace la Ley General de Educación, y de ahí se desprenden las leyes más modernas, como es la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación, los demás organismos e instrumentos, porque tenemos el Manual de Convivencia, tenemos el Acuerdo 444, en donde se regula la normatividad de los estudiantes de la educación media superior y se afinan los derechos y deberes de los niños y de los adolescentes. Pasamos, dice que podemos tener muchos problemas, compañeros, en nuestro quehacer educativo, pero hoy más que nunca a lo largo de la historia hemos avanzado teniendo una legislación completa y funcional. Pasamos y nos dice la legislación del marco legislativo en la práctica de los directivos y de la práctica del docente. Compañeros, dentro de nuestra práctica docente, como maestros enfrentamos muchos problemas, pero es importante que atendamos estas situaciones de acuerdo al marco legal y al Estado de Derecho. Pasamos, por favor, y constantemente nos vemos en ese tipo de problemas. Y se me pasó a poner ahí con papás también, porque hay papás muy agresivos, compañeros. Entonces, te empiezan a fincar responsabilidades. ¿Sí? Ese es el problema, que dicen, tú me lo resuelves. No, compañeros, vamos a pasar la siguiente y vemos que el trabajo debe ser colaborativo. Los problemas que se suscitan en la escuela es obligación de toda la plantilla apoyar y ayudar, ¿sí? Ahí tenemos todos los organismos con los que nos vamos a apoyar. En primer lugar tenemos a USAER, que tiene obligación de apoyarnos aunque no estén en lista los alumnos. Tenemos a los maestros de educación física, porque ellos tienen una preparación especial para aplicar estrategias y actividades a niños con problemas. Tenemos a los comités de participación social, a los padres, al comité de padres de familia, al ayuntamiento y a las autoridades educativas. Cuando un padre de familia nos viene a faltar al respeto, viene a mentir y viene a falsear la información, nosotros tenemos que acudir con el comité de participación social, porque es delito falsear la información y todo está reglamentado, compañeros. Además de que tenemos el marco legal educativo, las leyes, las fuentes y los instrumentos, compañeros. Pasamos a la siguiente y dice, también nosotros llegamos a fallar, porque analicemos los casos y a veces lo solucionamos nada más con nuestra experiencia. No, compañeros, tenemos que complementar la experiencia que nosotros tenemos con los principios y las fuentes y todo lo que está reglamentado. De esta forma podemos ver que el marco legislativo en México es y debe ser motivo de orgullo y principalmente de aplicación, ya que está adecuado a los diferentes contextos y necesidades que surgen. Porque, compañeros, la ley tiene sus fuentes. Por ejemplo, la Ley General de Educación. Pero en cada contexto, en cada estado, acuérdense que las leyes van siendo adecuadas. Entonces es importante conocer el marco legal, previendo las diferentes situaciones que surgen, además de que se han ido haciendo las adecuaciones necesarias de acuerdo a las necesidades de cada época. A ver, más a revisar. Ahí está. La administración del derecho educativo debe ser siempre bajo el marco legal.
y cada uno de los docentes, ya sea frente a grupos directivos o autoridades educativas, debemos conocerlos para poder resolver las diferentes situaciones que surjan dentro de nuestro trabajo. Compañeros, solamente me resta decirles que al que guste le voy a proporcionar varios instrumentos y varias leyes, compañeros, para leerlas y estar conocer el marco legal educativo y actuar siempre conforme a derecho. Muchísimas gracias, maestros, por su atención.